Bueno, buenas tardes. Primero, sí, ahora lo voy a pasar. Primero, bueno, agradecerle al Congreso por esta invitación. Y bueno, vamos a hablar un poquito de qué se trata la adicción y la familia. Bueno, como ven acá, dice que la adicción es una enfermedad física, mental, emocional, espiritual y es crónica. Se caracteriza por falta de algo y esa misma produce un vacío, el cual desarrolla una inquietud que no podemos manifestar. Ese vacío puede alterar la estructura y el funcionamiento del sistema de recompensa, que está en la parte de la neurona en el prefrontal del cerebro, afectando el sistema de recompensa y la motivación del control de la conducta. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que al principio, cuando uno siente ese vacío, por lo general, ahí estoy un poco con la luz, pero bueno, no importa. Ahí está, gracias. Al principio, cuando hablamos de este vacío y no lo podemos identificar o no lo podemos manifestar, se produce como una necesidad de tapar ese vacío. Al no poderlo manifestar, por lo general se puede trasladar a otro pilar de la vida. Puede ser en el colegio, en el club o en algún vínculo de pareja. Y después, cuando no podemos tapar ese vacío, empiezan a aparecer estos pensamientos que no nos convencen y no nos deja formar la idea de la existencia de ese vacío. Perfecto, pues no lo veía. Bueno, sustancias que generan dependencia. Acá, por lo que ven, es bueno, el alcohol, la nicotina, el tabaco, la marihuana, la cocaína, la ketamina. Por lo general son las más conocidas, las más nombradas. No, si bien hoy en día existen muchas variantes, estas son, bueno, las más comunes. También existen las drogas de diseño. Y por lo general, cuando una persona tiene un problema de adicción, puede ser, la enfermedad de la adicción es biopsicosocial, genética, puede ser por XY, biopsico de la cabeza, la mente, los pensamientos y social del entorno. Entonces, cuando uno hace uso de esa sustancia, puede despertar un porcentaje de comportamientos adictivos. El 50% es el abuso, el 75% la dependencia de primer grado y el 100% cuando no podés parar. ¿Qué significa? Que por ahí uno empieza a salir a fiestas, a cumpleaños, y por ahí empieza a tener relación de temprana edad con el alcohol. Entonces se genera un 25% que es el uso. Después, cuando empieza a hacerse cotidiano y empieza a poner todo su placer o su sensación de bienestar en las salidas, en los encuentros, en las reuniones, puede considerar o aparecer la parte del 50%, como dice acá, que es el abuso. Después el 75% cuando habla de la dependencia es que, bueno, por ahí no sé si
vieron o conocen a alguien que a veces, hablando del tabaco, cuando se levanta lo primero que hace, se prende un cigarrillo. ¿Alguien conoce o tiene algún conocido? ¿Alguien vio? ¿Sí? 1, 2, 3. Bueno, eso ahí ya genera una dependencia de primer grado, que ya lo registra, que tiene un vacío constante y apenas se despierta necesita ingerir algo. Bueno, el 100% cuando no puedes parar, cuando dependés de eso para hacer todo. Y esto, obvio que cada sustancia tiene distintas consecuencias. Después, acá está, causas de las adicciones. Acá, como hablamos hace un rato, las adicciones tienen un origen multifactorial, que pueden incluir factores genéticos, bio, psicosocial, como les comenté hace un rato, ¿no? Lo bio es la parte de la genética que va relacionada con el cuerpo, lo psico es de la mente, el pensamiento, y lo social es el entorno. ¿Esto qué quiere decir? Por la parte de la genética, que por lo general 3 generaciones para atrás, algún familiar puede ser que haya tenido algún problema de adicción o consumos problemáticos, sea al alcohol, a la comida, al juego, a las sustancias. Y entonces ahí puede ser que alguno, por la genética, nos pase eso a la parte del cuerpo. No, bueno, y la parte de la mente, cuando uno empieza a no entender toda clase de incomodidad que tiene y empieza a sobrepensar. Después el entorno tiene también a veces mucho que ver. Esa es la parte para resumir lo que significa la enfermedad de la adicción, que es biopsicosocial. Y después hay otra parte. Bueno, acá hay como una foto, no sé si ven, ¿no? Que hoy hablaron un poquito de esto, que no es que solamente uno se adicta o es adicto a sustancias o drogas. También puede ser adicto a situaciones, adicto a personas, puede ser un comprador compulsivo, se pueden adictar a distintas redes sociales, que hoy la verdad que estuvo a la mañana unos profesionales que hablaron muy profundamente del tema. Y después los factores psicológicos, trastorno de salud mental, depresión, ansiedad, baja autoestima, intolerancia, la frustración e impulsividad. Son todas características de comportamientos de personas adictas. Consecuencia del consumo, generan graves efectos en diferentes áreas de la vida, en personas, en su entorno, deterioro mental, gesticulaciones, deterioro físico, problemas de respiración, transmisiones de enfermedades como HIV, VIH, hepatitis, HPV, etc. Falta de coordinación, confrontaciones con las autoridades. Sobrepensar en lo que no tiene y no valorar lo que tiene. Esto es muy recurrente. Familias disfuncionales. ¿Qué es una familia disfuncional? Bueno, acá tienen, si ven, tienen algunas fotitos donde ven que los padres le están cortando las alas al hijo, donde un padre está hablando, gritándole, después donde la mamá está con el celular, dándole la mamadera al chico y el chico se está en el piso. ¿Qué quiere decir familia disfuncional? Bueno, que socialmente no funciona. El adicto, es el emergente de una familia disfuncional donde hay roles estereotipados. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber padres que son controladores, ausentes, sobreprotectores, abusivos, pueden tener también problemas de adicción, pueden ser
que tenga algunos familiares o hermanos que distraen con logros positivos, puede estar el desentendido. Pero que me apareció otra. Ay, no sé. Acá está. Ahí está. No me sirve. Ahí está. Perdón. Bueno, le vuelvo a repetir. Otra vez. No sé qué le pasa. Ahí está. Se va. Bueno, volvemos a la parte de la familia disfuncional. Sí. Y lo que le quiero decir es que, bueno, como los roles, la familia disfuncional, ¿qué quiere decir? Que no funciona socialmente. Entonces, puede tener también los padres sobreprotectores, la madre también, los roles son estereotipados, van cambiando. Bueno, puede ser que tenga un hermano que sea hostigador, otro desentendido, otro que distrae con logros positivos y el adicto. Por lo general, acá siempre, si el adicto tiene la posibilidad de entrar en un proceso de recuperación, puede ser que sea el que se convierta, el que distrae con logros positivos, y puede salir otro emergente de la familia. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque haya solamente una persona que consume, no significa que dentro de la familia no haya algún familiar que tenga alguna patología o problemas parecidos. Entonces, ¿por qué se dice que el adicto es el emergente de una familia disfuncional? Porque el familiar enfoca todo su problema en el adicto. Entonces, el adicto es el emergente porque adicto es la persona que carece y no puede decir lo que le pasa, o no tiene las palabras necesarias para decir qué le pasa, cómo se siente o qué piensa en el momento. Lo que hablábamos al principio, ahí aparece un vacío. Y ese vacío, por lo general, viene tapado o con algo material o con un placer. Entonces eso genera empezar a pensar y desviar la mirada con lo natural o con lo ideal, podríamos decir. ¿Por qué? Yo voy a contar algo, a veces por ahí voy a hacer un poco referencial, porque cuando era chico había un montón de cosas que yo no entendía, qué era lo que me pasaba. Una era muy común, que venía gente a mi casa y me decía: sos igual a tu mamá. Nada que ver. Yo decía: si yo soy un nene, mi mamá tiene pelo largo, cosas así raras. Me dejaba el pelo largo, me comparaba con mi hermano. Había como dobles mensajes, ¿no? En un momento decía, bueno, ¿cuándo, dónde y cómo empezó a aparecer esta inquietud? ¿Dónde? En mi casa. ¿Cómo? Con dobles mensajes. Y me acuerdo que un día llegué y mi mamá me pidió el cuaderno de comunicación y tenía una mala nota y me decía por qué le escondía el cuaderno, que no se mentía. En ese momento vino un señor y tocó el timbre y me mandaron a atender. Me preguntó por mi papá. Mi papá estaba al lado conmigo en la mesa y mi mamá me dijo: decirle que no está. Pero si hace un minuto me estaba diciendo que estaba mal mentir. Entonces esos dobles mensajes en algún momento me trajeron confusiones. Después empecé a sentirme incómodo cuando empecé a sociabilizar. En mi casa la verdad que no me sentía tan incómodo. Si bien tenía algunos pensamientos que no entendía, no me faltaba nada. Ahora, cuando empecé a sociabilizar, ir al jardín, a la primaria,
ahí me empecé a sentir un poco más incómodo, a desviar el pensamiento, ¿no? Se me iba la cabeza para lo que no tenía, ¿no? Me empecé a escuchar ciertas cosas como que te sacaste un 2, sos un burro, un 4, no sabes nada. Y me empecé a sentir medio incómodo, ¿no? Entonces, con el tiempo me di cuenta que, o sea, me sentía mal. ¿Entendés? Que hoy, con el tiempo, me doy cuenta que a mí no me determina ni la nota que me saco o que me sacaba en ese momento, tampoco me determinaba en ese momento, pero hoy no me determina las zapatillas que tengo, el celular, no me hacen mejor persona. Y después con el tiempo entendí que esas situaciones que a mí me pasaban en mi casa, las llevaba en el afuera. Al no poder mi familia contener o tratar de explicar lo que yo no podía explicar lo que me estaba pasando, y a veces cuando trataba de hablar mi familia no me respondía, mi hijo me hablaba con señas, con mueca, o me decía estoy mirando la tele o el partido. Me empecé a sentir diferente. Y hoy en día entiendo que hay muchos mandatos sociales y familiares. Por eso hablo que hoy por hoy no me determina una nota, no me determina lo que tengo, lo que soy. Si yo me pongo a pensar en si yo soy mejor por lo que tengo, en algún momento cuando me falte eso me voy a sentir mal. Y lo que le quería preguntar, si ustedes tienen alguna situación o conocen un poco de qué se trata el tema de la adicción, los consumos problemáticos, si tuvieron contacto, si por ahí ya salen y toman alcohol, saben, se informan, alguien tiene algún familiar, conocido, quieren preguntar algo, tienen alguna duda, alguien quiere preguntar algo, de qué se trata. Bueno, vamos a seguir un poco desarrollando el tema de lo que es los consumos problemáticos. En verdad, la enfermedad de adicción, como dije recién, es crónica, progresiva y mortal. Entonces, que te lleva a 3 lugares: el cáncer, hospitales y la muerte. Ahora, es muy difícil cuando uno tiene en la familia una persona con estos síntomas, con problemas de adicción o consumos problemáticos, porque por lo general el adicto o la persona que consume, lo primero que pierde es la orientación o la buena voluntad, se quiebra. Llega un momento cuando el adicto tiene un porcentaje que no puede parar, no puede parar, por más que sepa que se va a la puerta, se va a chocar, no puede parar. Tiene la voluntad limitada y la tiene enferma. Entonces el adicto no solamente no hace lo que quiere hacer, sino que hace todo lo bueno que quiere hacer no lo hace, y hace todo lo malo que no quiere hacer. No puede parar. Entonces a veces ser empático con la persona que tiene la problemática es muy difícil. Y entender que también, si en la familia hay un emergente, ¿no?, y la familia quiere actuar o participar o ayudar, lo puede hacer tranquilamente. Lo mejor es tratar de informarse antes de actuar. Hay gentes o padres
o adultos que piensan, que dicen, bueno, a este cuando venga ya lo voy a agarrar, ¿no? Y hay una profesional que se llama Nora Wolcott que dice que cuando estás esperando o te encontrás con una persona que está consumiendo, que no se confronte. Tenemos que tener en cuenta que está intoxicado. Entonces, si bien es difícil, ¿no? Dicen que sugiere que se le pase el consumo o el efecto y después tratar de arrimarse, porque por lo general el adicto no quiere sentirse que lo descubrieron. Cuando la persona, el adicto, está en consumo, siente culpa y vergüenza. Culpa por lo que hace y vergüenza porque lo descubrieron. Cuando entra en un proceso de recuperación, puede entrar en autoengaño y negación. El autoengaño es cuando dice, no, a mí ya no me va a pasar nada. La negación es cuando está cerrado y por lo general a veces hay mucha diferencia entre estar abstinente y estar en recuperación. Si bien la abstinencia es un parte del proceso de estar en recuperación, la recuperación es mucho más que la simple abstinencia, porque la sustancia es el síntoma de la enfermedad, es lo que se ve, porque sino que la persona que consume, cuando deja de consumir la sustancia, se le iría el problema. Por eso decimos que la enfermedad de la adicción es física, emocional, mental y espiritual. Y para entrar en un proceso de recuperación, al principio se sugiere salir del entorno, no estar dentro de los lugares que frecuentaba, tratar de tener las manos y mentes ocupadas, porque el adicto está mucho tiempo con su mente, se vuelve muy mental, está constantemente pensando y repensando y siente un vacío, o sea, es pura cabeza y cero sentimientos. Bueno, también lo importante es que cuando nos encontramos en nuestra familia y tenemos algún ser querido que tenga esta problemática, tenemos que entender que si bien no tiene cura conocida, se puede detener, puede parar de consumir, perder el deseo y encontrar una mejor calidad de vida. No es algo, a veces suena como dramático, no está en un ambulatorio, no está internado, es algo que está, que surge y está dentro de la sociedad, y es como decir, bueno, cuando te duele la muela, ¿a dónde vas? ¿A dónde van cuando le duele la muela? Sí. Bueno, acá es lo mismo. Cuando tenemos un problema de consumo problemático, la idea es acercarnos a estos lugares, ¿no? Que la verdad que yo le quiero agradecer, es muy importante el esfuerzo que hace la gente, si bien no los conozco, pero sé que los sigo hace mucho, y también está la realidad que por ahí es casi imposible que les llegue por ahí hacer que no tomen alcohol o que les llegue la droga. Lo importante es que tratar de informarnos, si en algún momento tenemos esta situación, tenemos un familiar, lo ideal es acudir, tener algún teléfono, algún lugar, alguna persona que se especialice en el tema, porque a veces estas situaciones aparecen de repente y no sabemos cómo reaccionar. Y hoy por hoy esta estructura, ¿no?, de servicios, salud mental, son muy importantes. Al principio, yo me acuerdo que en mi colegio, cuando era más joven, hace bastante, el único taller que daban
eran un taller de prevención de las relaciones sexuales, que te mostraban el profiláctico y demás, pero después todo lo que tenga que ver con salud mental y consumos problemáticos no aparecía por ningún lado. Entonces hoy hoy creo que la juventud cuenta con mucho más suerte que la que contábamos nosotros antes. Hay mucha más información y voy a contar una experiencia, ¿no? Si bien yo hoy me dedico a trabajar en salud mental, a veces por ahí he dado charla con más gente, pero bueno, hoy estoy como medio no nervioso, porque dije, bueno, llega un momento que yo hoy, o sea, si bien creé una fundación, bueno, se fue ahí, que es Nuevos Horizontes, me dedico a salud mental, hace un par de años trabajo como referente PARC, soy un adicto en recuperación. Yo tuve problemas de consumos problemáticos cuando era joven, empecé a consumir a los 11 años, fumar tabaco, aspiraba Oxirran, después a los 13 empecé a fumar marihuana, a los 15 me tropecé con la cocaína y no pude parar hasta los 19. Hoy en día tengo 29 años, 3 meses y 14 días sin consumir. Así que, y la parte familiar, mi madre tuvo 17 hermanos, se crió en el Chaco, en medio del campo. Yo me enteré que mi madre era analfabeta a los 23 años. Mi padre también no había terminado sus estudios. Entonces, por un momento, cuando entré en proceso de recuperación a los 19 años, cuando terminé ese proceso me sentía como grande. Tenía una vida muy intensa y sentía que ya no encajaba, por más que hubiese dejado de consumir. Claro, porque estaba tan presionado mentalmente por los mandatos sociales, que si no terminas a tiempo, que si no medís tanto, si no tenés el pelo, si no tenés las zapatillas, si no tenés los botines, si no tenés la ropa, o sea, sentía que no encajaba en ningún lugar. Entonces, en algún momento quebré, si bien ya había dejado de consumir y seguía viviendo con mis padres. Ellos, si bien al principio me apoyaron, pero después el familiar, como el adicto tiene una sustancia de preferencia, el adicto siempre puede consumir varias cosas, pero tiene una sustancia de preferencia. Ahora, como el adicto viene de una familia disfuncional, por lo general la familia consume al adicto. Entonces, a veces sufre una abstinencia también. No me acuerdo quién lo decía, no sé si era la teoría de Pichon Rivière, que viene la familia, ¿no? Va a un centro de rehabilitación y le dice: mi hijo tiene problemas de sustancia, consume, problema de adicción, o sea, consume varias sustancias, se queda 6 meses. Cuando se queda 6 meses, termina un proceso y vuelve a la casa. Cuando vuelve a la casa el adicto, al mes, la familia aparece de vuelta en el centro, le diciendo: pero ¿qué pasó? Lo que hicieron acá no sirvió. Y en verdad, la familia, si el adicto enferma dentro del círculo familiar, bueno, entonces se va a tratar el adicto. Ahora, si la familia no se trata, o no apoya, o no acompaña este proceso, y el adicto vuelve, por lo general, puede volver a enfermar, o a recaer, volver a consumir. Porque la familia disfuncional, como le dije al principio,
también consume al adicto. O sea, la droga de preferencia es el adicto. Cuando yo entendí al principio de qué se trataba la familia funcional, dejé de consumir y tenía esta incomodidad cuando volví a mi casa. Entonces no entendía por qué si al principio me estaban ayudando, por qué después me estaban haciendo la vida más complicada. Porque yo empecé a trabajar, empecé a estudiar, hice un curso de electricidad, no lo terminé, hice un curso de peluquería, no lo terminé, seguí tratando de buscar mi norte, por decir de una manera. Después, cuando no me soportaba más, me fui de mi casa y encontré un trabajo de gastronomía. Y en ese momento era 97, 98. Me llama un conocido y me dice: ¿querés trabajar? Sí, me puso a hacer sushi. Yo no tenía ni idea de qué se trataba, pero bueno, me tenía que disfrazar de algo y me disfracé de japonés. Me fue bien, después estudié gastronomía en el Colegio Gato Dumas, me recibí, trabajé trabajé en la Embajada de Francia, en Puerto Madero, pude ponerme en mi propio local, tuve 20 años en gastronomía, donde tuve 3 notas en la revista Viva. El restaurante salió dentro de los mejores 250 restaurantes de la Argentina. Bueno, y todo eso, esas cosas, si bien por ahí tienen que ver un poco con el propósito de uno, lo que quiero decir es que cuando yo me animé a traspasar todos esos mandatos sociales y familiares, mi vida, mi manera de pensar cambió. Que ya no me determinaba la plata que tenía, la zapatilla, el coche, lo que sea. No me determina quién soy. Entendí que yo no soy ni lo que dicen que soy. No soy ni lo que digo, sino que soy lo que hago. Entonces tener una conciencia más tranquila hoy me hace pensar que estoy haciendo lo correcto por el motivo correcto. Así que le vuelvo a agradecer a la gente que hizo posible esta charla, que es muy importante, y espero que le haya servido y que entiendan o puedan tratar de entender de qué se trata, de ser un poco empáticos si tienen algún compañero, algún amigo, tratar de no juzgar, sino arrimarse. Por ahí la gente no entiende mucho de qué se trata, porque el adicto llega a una situación donde ya no puede parar, como le decía, no puede parar. Termina consumiendo en contra de su voluntad. Y también hay un tema que no es la recuperación para la gente que lo necesita, sino es el proceso de entrar en recuperación es para la gente que realmente lo quiere y lo desea, porque necesitar, por ahí lo necesita mucha gente y no es fácil aceptar que también dentro de la familia haya una persona que tenga esta problemática, porque aceptar dentro de la familia que hay una persona que es adicta significa que ellos también tienen que aceptar que son parte del problema. Entonces, si son parte del problema, tienen que ser también parte del proceso de recuperación, y por lo general no siempre están capacitados para aceptar esa situación. Y el adicto también tiene una conducta que tiene una incapacidad de afrontar sus responsabilidades personales, entonces crea nuevos problemas y siempre quiere volver a consumir. Dice: ¿por qué el adicto, a pesar de que sabe que está haciendo las cosas mal, las sigue haciendo? Porque cuando uno tiene todas estas incomodidades, este vacío que empieza a aparecer, cuando llega la sustancia,
cuando consume por primera vez, ese vacío o esa inquietud desaparece. Genera una sensación de placer, pero no es una sensación de placer. Lo que hace lo anula, ¿entendés? Lo anestesia. Entonces, como siente una anestesia, pero cuando llega a la cabeza, el cerebro lo identifica como un placer. Ahora, siente esa anestesia como un placer. Entonces, cuando tiene una situación parecida o un vacío similar, quiere volver a consumir. Y ya no le alcanza una. Después quiere consumir dos. No le alcanza porque eso es una anestesia. Anestesia la incomodidad y el vacío. Cuando se va el efecto, ese vacío que tenía ya no lo tiene igual, lo tiene más grande. Y esa conducta llega a generar una dependencia con la sustancia, con el alcohol, con lo que fuese. Ahora, llega un momento que empieza a consumir más y a generar bastante daño y se siente mal y no puede parar. Por eso hago a veces mucho hincapié en el tema que la sustancia es el síntoma de la enfermedad. La enfermedad o el consumo problemático va mucho más allá que el simple consumo de droga. Pero bueno, vuelvo a repetir que hoy en día hay mucha información, hay mucho taller de prevención y la única manera que nosotros podemos enfrentar estas situaciones es informándonos y saber cómo acceder o tratar de arrimarnos al adicto. Porque el adicto por lo general tiene como un efecto imán. Cuando te acercás se va, cuando te acercás se va. Entonces hay que tener un poco de empatía con la persona, porque no sabe, tampoco puede comprender que no entiende porque quiere dejar de consumir y no lo puede hacer. Quiere dejar de consumir y no lo puede hacer. Entonces está consumiendo en contra de su voluntad y eso lo hace sentir peor todavía. Sí. O sea que aprovecho de estar acá para hacer una pregunta importante. Bueno, hablaba esto de que falta conciencia a veces, ¿no? Como para poder asumir la enfermedad y dejarse ayudar. Es importantísimo. Nadie que no quiera ser ayudado se va a recuperar. Ahora, en tu caso particular, ¿cuándo fue que sentiste que soplaste el fondo? ¿Qué fue lo que te llevó a querer ser ayudado, a entender que necesitabas realmente ayuda? Y dejarte justamente contener? ¿Hubo alguna situación? ¿O qué pasó? Sí, en verdad hubo varias situaciones, pero llegó un momento que cuando terminaba de consumir o tenía esas salidas que eran bastante prolongadas, ya no me dolía la cabeza, no me dolía la nariz, no me dolía la mano, sino me dolía el alma, sentía un vacío existencial. No había nada que tapara ese vacío y no pude más, o sea, no pude más. Voy a contar una historia que, como era joven y era flaquito, cuando toqué fondo pesaba 42 kilos, tenía 18 años, estaba por cumplir 19. Entonces la puerta de mi cuarto estaba abierta. Entonces yo tengo la costumbre de dormir boca abajo tapado con la almohada acá. Bueno, mi familia me estuvo buscando por 3-4 días y yo estaba dentro de mi casa, en el cuarto, durmiendo. Estaba tan consumido que no se daban cuenta que yo estaba dentro de la cama. Pero realmente lo que me hizo tocar fondo es ese vacío que sentí y me miré y se me vinieron pensamientos de suicidio.
de tirarme por el balcón. Y dije, bueno, pero yo me tiro por el balcón, si me arrepiento en el camino. Y ahí tenía una pareja en ese momento que habían ido una gente a pasarle el mensaje. No sabía, importante esto que no me quiero olvidar, no sabía que tenía una enfermedad, no sabía que la adicción era una enfermedad, no sabía que la adicción se podía recuperar, que podías parar de consumir, perder el deseo y encontrar una nueva calidad de vida. No lo sabía. Yo tenía pensamientos que esta era la vida para mí, no concebía la vida que me estaba tocando. No lo podía creer, sentía que tenía que haber algo más. Porque sentí varias incomodidades. Con esto que después, ¿cómo empecé a tratar de sanar? Primero cuando paré de consumir, después tuve mucho resentimiento con mis padres, porque decía, ¿cómo me dejaron tan joven, suelto en la calle y consumiendo? No lo podía entender. Por eso en un momento dije que no me bastaba con el solo hecho de dejar de consumir, quería entender y no podía comprender cómo mis padres me habían dejado tanto. Después empecé a investigar, a hablar con mi familia, porque yo con mi padre no tenía diálogo. Entraba a mi casa y estaba el mueble, la silla, el televisor. Mi papá era un mueble más, no había un diálogo. Papá, ¿puedo salir? Y me miraba, y seguía leyendo. Nada que ver. No, o sea, no, ¿puedo salir? O sea, esa era la combinación que tenía con mi viejo. Tenía varias confusiones. Entonces entendí que mi viejo también tuvo un padre que era abusivo, que le pegaba, que mi mamá tuvo 17 hermanos, porque el papá, si bien mi abuela tuvo hijos consensuados, en ese momento se solía ir a trabajar fuera del campo y mi abuelo venía borracho y le pegaba y la violaba. Entonces dije, bueno, a pesar de que mi vieja no sabía cuánto era 2 más 2, estaba al lado mío. ¿Entendés? Entonces, después con un tiempo me dije, bueno, me cambió toda la mirada que yo tenía, el peso del pasado, me sacó el miedo al futuro y me hace vivir el presente hoy por hoy muy agradecido. Pero todas esas dudas las pude ver por esto que vos me preguntaste. Sentí un vacío espiritual que no había nada que me llenara. O sea, me dolía el alma. Me describen todos los pacientes que sufren esto, ¿no? El dolor del alma, algo como indescriptible. Es una enfermedad, dice que es obsesiva compulsiva. Es obsesiva la parte mental, la compulsiva es la física. Entonces, si yo o uno no puede detener la parte obsesiva que se manifiesta a través de los pensamientos, cuando se me pasa a lo físico, ya compulsiono, no lo puedo evitar, es automático. Por eso no me acuerdo ahora, hay un profesional que siempre habla que hay pensamientos que determinan el comportamiento repetitivo genera un hábito, ese hábito una conducta y la conducta el carácter, y en base a eso decidimos las tomas de decisiones que marcan nuestro destino, ¿no? Entonces en ese momento decía, bueno, tengo ganas de consumir, no razonaba, reaccionaba, iba y consumía y hacía lo que sea necesario para ir a consumir. No me importaba si era plata del papá, del trabajo de ellos, no me importaba. Generé mucho daño yo en mi casa. Mi viejo en ese momento era encargado y administraba un consorcio, le sacaba toda la plata y generó mucha violencia en mi casa. Y se tuvieron que separar un tiempo y después todo ese trabajo, yo estando en recuperación tuve la oportunidad de poder enmendar.
el daño causado. Porque una de las cosas que es muy difícil, que esto es donde hacemos la diferencia entre estar en abstinencia y estar en recuperación, ¿no? Yo a veces participo de un grupo que es a nivel mundial, ¿no? Que trabaja el programa de Minnesota, que ahí se maneja por principios y valores, y hay una de las preguntas que dice: vendamos el daño directa o indirectamente, siempre y cuando no fuese posible, y te preparás para pedir perdón. Y hay una parte que dice que los daños materiales económicos se enmiendan económicamente, y tuve la oportunidad de tener una buena estabilidad económica y poder ayudar a mi viejo a cambiar el coche, a compartir vacaciones, a tratar de convertirme en una mejor persona, porque el adicto no cambia, porque la adicción no tiene cura conocida. Lo que sí hace es generar una mejor versión de uno mismo. ¿Alguien se acuerda o alguien vio la película Sexto Sentido? Son muy jóvenes, me parece. Sí, son jóvenes, ¿no? Tiene 25 años la película ya. Bueno. Ya, bien. Bueno, por ahí no sé, los profesores o que, bueno, si en algún momento tienen la oportunidad de ver la película Sexto Sentido, habla que hay un pensamiento, ¿no? Que ve gente. Entonces tiene problema porque él ve gente y actúa en base a lo que ve. Después, bueno, tiene varios inconvenientes y entra en un proceso de recuperación. Era un matemático, era un genio. Y al terminar la película le preguntan cómo está. Bien, le dice él. Y el señor le vuelve a preguntar: ¿y cómo está la gente? ¿Sigue ahí? Y él mira al costado. Una mente brillante es esa película. Es una mente brillante, ¿no? ¿Yo qué dije? Sexto Sentido. Ah, perdón, Sexto Sentido. No, es una mente brillante, tenés razón, me confundí de película. Es una mente brillante, donde le pregunta si siguen ahí. Él mira al costado y le dice: sí, siguen ahí, pero solamente que no le doy más bola. Lo que queremos decir es que el adicto sigue pensando mal. Te juzga, te critica, te condena, te manda al paredón, pero no te fusila. Lo que quiere decir que está en un proceso de recuperación, porque es imposible que los pensamientos negativos aparezcan. Ahora, entrando en proceso de recuperación, aparecen cada vez menos. Están ahí, pero tienen menos fuerza. Ya no le dan bola, ya no le damos bola. Cada tanto aparece algún vacío, pero hoy ese vacío se tapa en un proceso de recuperación a través de ejercicio, de reuniones con amigos. Se puede hacer un montón de cosas. Pero yo me surge una pregunta al momento de hablar del vacío, ¿no? que uno siente, que supongo que no solamente a nivel familiar. ¿Cómo es la mirada de la sociedad? ¿Cómo es la mirada del mundo cuando estás padeciendo una enfermedad, una adicción? ¿Cómo debe ver el mundo? Hoy yo no me siento incómodo, no me siento igual, no voy por la calle diciendo soy un adicto recuperado, un adicto de recuperación, no. Tengo mi anonimato personal, pero no me siento incómodo, pero para la sociedad en su conjunto el adicto es un delincuente, es una mala persona, no tiene derecho a nada, porque no tiene esta empatía. No, a veces yo tengo algunas discusiones con algunos profesionales, porque en los centros de comunidad, por lo general, el adicto ve al psicólogo una vez por semana, una vez cada 15 días, al psiquiatra una vez por mes. Ahora el referente paria lo ve todos los días, entonces el adicto tiene una empatía con el mismo adicto que no tiene igual, ¿no? Hay una frase que dice: el valor terapéutico de un adicto que ayuda a otro no tiene igual, porque el padre no lo puede entender, el familiar no lo puede entender, no lo puede comprender. Es decir, pero ¿cómo te vas a gastar la plata de la comida de tu hijo? ¿Cómo te vas a gastar la plata de los pañales? Y ahí a veces que no se puede entender. Entonces
siempre que tengan la oportunidad de por ahí trabajar con un referente PAR, está la última información de la Organización Mundial de la Salud, dice que el porcentaje del proceso de que la gente entra en recuperación es mayor donde hay un adicto en recuperación formado, ¿no? Porque si bien está en recuperación tiene que hacer algún curso que esté acorde a la situación. No alcanza solamente con ser un adicto en recuperación, tiene que formarse, tiene que estudiar, tiene que hacer algún curso para terminar de cerrar la idea. Y para la sociedad es muy difícil. Hoy dice que es más grave el consumo a nivel mundial del alcohol que las drogas. La última información de la Organización Mundial de la Salud dice que hay 3 millones de muertes por año y 2.600.000 son de alcohol, donde tienes accidentes por toma alcohólico, accidentes de entre casa, de hogar, tenés accidente doméstico, quiero decir, mucho. Después tenés, y por lo general siempre son en hombres. Y después vienen todo, ¿no? Las otras sustancias. Y es muy difícil porque hoy vos vas y el alcohol lo encontrás en los supermercados, ¿no? Está avalado socialmente. Entonces, el alcohólico por lo general tiene mucha más tardía en entrar en recuperación que una persona que consume sustancias, drogas, ¿no? Mirá, Alcohólicos Anónimos es una confraternidad a nivel mundial. Tenés un porcentaje de la gente que entra de 65 para arriba. En Narcóticos Anónimos es un grupo que también es a nivel mundial. El porcentaje de edad es de 35 años para arriba. Y hay dos maneras. En verdad se dice que hay dos poblaciones que la gente que entra en recuperación. La gente que perdió todo entra en recuperación y la gente que no quiere perder todo. Lo que quiere decir hoy que con estos servicios, con estos congresos que hacen acá los chicos, con estas charlas informativas, la idea es generar ese impacto que si uno se encuentra en esa situación no hace falta llegar a perderlo todo para que uno pueda entrar en un proceso de recuperación. Capaz que hoy no sé qué es lo que lo trae acá, por ahí ¿viste? Solamente es una planificación diaria del colegio, por el esfuerzo de los chicos, pero a veces le digo, bueno, por ahí, si hoy no te interesa, podés guardártelo en el bolsillo y en algún momento capaz que esta información te puede servir, así que les agradezco esta invitación y que me escuchen atentamente. La verdad que para mí es un placer y bueno, si alguien quiere hacerme alguna pregunta o quiere preguntarme algo más. ¿No querés saber si por ahí algún chico allá hay preguntas? Sí. Ajá. ¿Tu nombre? ¿Cómo? Paulita. ¿Querés acercarte? ¿Te animás? Te alcanzo el micrófono. No te alcanza, ahí alcanza la pila. ¿Quieres hacerte? ¿Quieres hacerte? Sí, Bueno, sin micrófono, si no. Sin micrófono. Vale, sin micrófono. Si se puede contraer alguna enfermedad o drogarse, sí, bueno, hoy hicimos un resumen ahí, que por eso lo pasé por alto, pero sí, hoy hay mucha transmisión a través del consumo, ¿no? Porque bueno, tenés el comportamiento, o sea, hoy compartís un vaso, ¿no? También a través
de compartir elementos del consumo, ¿no? A veces depende de la sustancia, podés contagiarte de varias cosas. No es que no. Hoy en día por ahí hay mucha está más enfocado en el consumo y no en las consecuencias. Pero si la pregunta es que si consumiendo puedes llegar a tener alguna enfermedad, sí. VIH, hepatitis, HPV y otras enfermedades más. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Quién? ¿Alguien más? ¿Es posible que una persona que tenga adicción pueda curarse a sí misma sin necesidad de apoyo? Te respondo. Primero y principal, la adicción no tiene cura conocida. Sin embargo, dice, puede detenerse en un momento dado y la recuperación entonces es posible. Puede ser, en verdad que también dice que no importa dónde te recuperes, lo importante es que entres en un proceso de recuperación. Hay gente que por ahí para de consumir, no sé por qué, y no necesita ir a algún lugar, ¿no? Pero se detiene. Una cosa es la abstinencia, puede estar mucho tiempo en abstinencia, pero ahora puede ser que eso en algún momento pueda aparecer, ¿no? A veces alguno se dice que tenés que creer en alguien, en algo, no importa que llamarlo Alá, Mahoma, Dios, como vos quieras, no tiene nada que ver con la religión, tiene que ver con algo espiritual, en concebir algo superior a uno, ¿no? Eso nos hace dar cuenta que no somos solamente lo que vemos, sino que hay algo superior. Algunos creen en una religión, en otros en un ser querido, y hay gente que por ahí, no sé, tiene, y le pasa eso, lo que vos dijiste, por ahí consumió, estuvo mal y paró. Ahora, no significa que se cure, porque no hay cura conocida. Está detenida, ¿no? Entonces, si él o la persona evita los lugares, las situaciones, ¿no? Porque también puede ser que se aleje de las situaciones que le generaban dolor, ese vacío, y no tenga la necesidad de taparlo, o puede poner el enfoque en otra cosa, o en la familia. No sé si te respondí, si tenés alguna otra duda. ¿Alguien quiere preguntar algo más? No veo yo. ¿Alguien levantó la mano? ¿Vos? Ahí, que te estás escondiendo, no te da vergüenza. ¿Quieren preguntar algo? ¿No? ¿Sí? ¿Qué te generaba fumar Boxyram? Inhalar. ¿Qué te generaba inhalar Boxyram? No, alucinaciones. La idea es, porque te vuelvo a repetir, porque lo que uno lo lleva a consumir no es lo que te hace el efecto, sino el vacío que vos sentís. Después, bueno, tenés distintas situaciones, depende de lo que consumas. Cuando tomás alcohol, dice que tiene como algunos estadios cuando sos principiante, que el alcohol a veces al principio se desinhibe, parece como un payaso. Después, cuando sigue tomando alcohol, dicen que se pone como el tigre, más agresivo. Se empieza a pelear, a discutir, a chocarse.
con todo el mundo, y después estará el chancho, que termina todo vomitado, el barro tirado. Pero uno cuando consume no busca el efecto, lo que busca es sentir una calma, es tratar de que esa inquietud que siente, o ese vacío en el alma, o esa confusión en la mente, que desaparezca. Por eso le vuelvo a repetir, cuando uno consume, sí, anestesia esa sensación, y esa anestesia genera a la cabeza una sensación de alivio, pero es un falso alivio. Y ahora, como anula una parte, no registra la consecuencia. Por eso cuando tiene una sensación de vacío o un malestar, la persona piensa que consumir lo va a aliviar. Entonces se da cuenta que consumir o tomar un vaso ya no lo llena, tiene que tomar 2. Y hay algo muy importante: cuando uno empieza a tapar todas sus emociones y sus confusiones, la parte emocional deja de crecer, está anestesiada, no crece la persona emocionalmente ni mentalmente, está anestesiada. Entonces llega un momento que si tiene un tiempo largo consumiendo y entra en proceso de recuperación, puede ser que tenga 25 o 30 años, pero la edad emocional no es la misma. Entonces tiene que tener un proceso de recuperación y estar abstinente para equilibrar y llegar a la edad crónica, igualar a la emocional o a la mental. Sí, ¿con qué lo sustituí? Bueno, en ese momento está bien, porque el adicto sustituye una sustancia por otra hasta el momento que ya no le alcanza ninguna. ¿Cómo lo sustituí? No me quedó otra que rendirme, yo me rindo. O sea, lo que hago, me levanto todas las mañanas y agradezco. Ya lo tengo como incorporado, no es que a mí me sale, no es que... Porque el adicto tiene la mentalidad orientada a la crisis. Por lo general siempre se levanta muy negativo. Entonces tiene que hacer un trabajo que es por repetición. Porque se dice que el adicto tiene el egocentrismo crónico. Porque yo, porque mí, porque yo, porque a mí. Y a veces tiene una tendencia a hablar, a sentirse víctima, porque la vida me engañó. Porque a mí. Entonces, la única manera que pude tratar de llenar ese vacío es practicando estos principios, que son básicos, es honestidad, receptividad y buena voluntad. Entonces, la honestidad que practico a la mañana es cuando yo me rindo. Yo, o sea, como dije hoy al principio, tengo 29, o sea, sé cuántos días hace que dejé de consumir, pero no es que me hace falta, no es que estoy pendiente. Solo lo hago para bajar mi egocentrismo, porque el egocentrismo es crónico y se manifiesta constantemente. Entonces la única manera de llenar ese vacío es transitando el agradecimiento, poner en lugar de valor lo que tengo y no fijándome en lo que no tengo. Así no sé si te respondí. Yo, o sea, a la mañana te digo lo que hago, antes ya de abrir los ojos, porque lo hago hace muchos años, ya empiezo agradecer. Cuando empiezo a abrir los ojos ya tengo 3 o 4 pensamientos positivos. Me siento en la cama, le agradezco. Primero, en verdad siempre a la mañana pido, pero empiezo con un pequeño agradecimiento porque a la noche antes de dormir yo agradezco, y cuando agradezco le pido a algo, ¿no? Lo podemos llamar poder superior, a lo que sea, le pido un ángel guardián que nos proteja cuando me voy a dormir, porque me siento que es cuando estoy más vulnerable. Entonces tiene que ver con la espiritualidad, no con la religión, ¿no? Porque es un vacío espiritual el que me llevó a tocar fondo.
es un vacío espiritual, o sea, no era nada, no sentía nada. Entonces a la mañana me levanto y hago esto hace muchos años, me siento en la cama, agradezco por estar vivo, agradezco por estar limpio y le pido que me ayude a tener un día más, que me ayude a hacer su voluntad para conmigo, porque mi voluntad sigue limitada y está enferma, porque mi cabeza me habla, es imposible, quédate un ratito más, anda para acá, siempre trata de postergar. Hay una parte negativa que al adicto le pide a gritos el fracaso, está constantemente, no tanto, porque yo hago este trabajo diario hace mucho tiempo conmigo, y a partir de ahí practico la respiración y la meditación, pero porque entendí de qué se trata. No es que yo me levanto en la mañana y porque medito salgo levitando por la ventana, no, nada que ver. Entendí de qué se trata la meditación y la respiración. Entonces, como nosotros, nuestro cerebro funciona por oxígeno, ¿no? Mientras más oxígeno recibe, mejor funciona. Entonces me siento en la cama o en un lugar, respiro con la lengua en el paladar, respiro cosas positivas. Entonces respiro salud, aguanto 5 segundos, que es cuando recibe más oxígeno mi cerebro, y exhalo enfermedad. Entonces lo uso para cualquier situación de mi vida, para un dolor, lo uso para, si no sé, si tengo que ir a rendir, lo hice hoy antes de venir acá, lo hice hoy antes de tener esta charla. ¿Por qué? Porque la parte del cerebro es lo que maneja casi el 80% de todo de uno. Entonces, cuando yo oxigeno a la mañana mejor mi cerebro, pienso mejor, o sea, dejo de tener la mente orientada a la crisis. Y esa respiración me hace sentir mejor. No es que salgo de mi casa y me va de maravilla. A veces yo rezo o medito, digo, por favor, ayúdame, y cuando salgo de mi casa le digo, y me voy para otro lado. Entonces es imposible que me ayude la vida. ¿Entendiste? O sea, esto tiene que ver con lo que digo, con lo que hago. Si yo pido ayuda y voy para otro lado, no la voy a conseguir nunca. Entonces hoy lleno mi vacío, despertándome a la mañana agradeciendo. Bien, ya estaríamos más o menos en el tiempo. ¿Una pregunta? ¿Alguna pregunta? Dale, vamos. No es que no hay una edad estimativa que uno empiece a consumir. Lo ideal es que no consuma. Lo ideal es que no consuma. Pero si empezás a consumir joven, tenés más probabilidad a tener comportamientos adictivos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en pleno... yo ya no, pero uno termina de desarrollarse alrededor de los 22, 23 años, ya tiene su propia moral. Entonces, por eso hablaba recién, cuando uno consume y no termina de cumplir el ciclo de desarrollo, para de crecer emocionalmente y mentalmente. Entonces, cuando se para eso, entonces tiene menos incapacidad para afrontar los problemas personales y generar todo ese vacío que termina tratando de llenar con el consumo. ¿Entendés? Por ahí no te das cuenta. Para mí, yo no me daba cuenta. En mi casa teníamos una familia muy grande, entonces íbamos de visita y yo tenía 7, 8 años y mi tío jugaba en el truco o al chinchón y me mandaban, cuando se le acababan los fósforos, me mandaba a prender el pucho en el calefón. ¿Entendés? O sea, cosas así. Pero exactamente. A veces la motivación de tomar alcohol está incitado en los padres sin ser conscientes que generan un daño. Porque no es que el familiar le quiere generar un daño, a veces no son conscientes, no nos damos cuenta.
Me pasa con mis hijos. Yo tengo un hijo de 25 años, uno de 18. Tuve 20 años en pareja, tuve 2 hijos y bueno, viven con la mamá. Viven con la mamá y me contó el más chico que le dijo, no, bueno, tomate un poquito, total, un poco no te pasa nada. Ese. Yo cuando me dijo así dije, bueno, son situaciones, ¿no? que pasan cotidianamente, pero bueno, lo ideal es que no consumas a ninguna edad, pero si la detección temprana es muy importante, de algún comportamiento, porque puedes tener comportamientos adictivos, conductas adictivas y no llegar a consumir. Puedes consumir situaciones, problemas, compras compulsivas, que generan otra clase de daño, ¿no? Pero siempre es mejor evitar el consumo y si hay algún síntoma tratar de tener esa detección temprana. Bien. Ya habiendo cumplido el horario de la conferencia, y más que agradecido por su presencia, bueno, le pido un fuerte aplauso para el presente. Muchas gracias por asistir.